Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar las acciones galponeras, vamos a ver cómo evolucionaron esos gráficos desde el último análisis, dónde estamos parados de fondo, qué podemos esperar, qué no. Así que bueno, sin más, comencemos. La primera, como siempre, tenemos a GCDI, la antigua XTGLT. Desde este lado sabíamos que estábamos en un rango lateral y realmente no tenemos grandes cambios desde ahí. Cuando estamos en un cuadro lateral quedamos a la espera de que esto defina para algún lado, como te vengo comentando siempre en los videos. Si esto resuelve al alza, automáticamente nos habilita el objetivo de desdoble al alza, que se acercaría mucho a los últimos máximos históricos. De lo contrario, si lo resuelve a la baja, lo mismo en consecuencia, pero al revés. A día de hoy, básicamente estamos fluctuando de banda en banda entre piso y techo del canal. Lo ideal sería en estos casos, como siempre te menciono también en los cuadros laterales, es tratar de comprar en lo más cercano al piso, esperando justamente un rebote y estando muy atento al techo justamente para vender, tomar ganancias de ese trade y salirte, porque cada vez históricamente que llega a este techo el precio baja y cada vez que llega al piso sube. Entonces bueno, eso desde el lado de GCDI por ahora sin grandes cambios. Si la vemos en dólares, vamos a ver lo siguiente. Veníamos aplicando básicamente el abanico, el concepto del abanico. ¿Qué nos dice este concepto? Básicamente que cuando te supera esta tercera y última línea bajista, el precio revierte, te marca un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia de una bajista hacia una nueva tendencia alcista. Nosotros en los videos veníamos siguiendo que bueno, ya había superado la primera, ya había superado la segunda, y en el video anterior, en el último, hace un mes, habíamos propuesto que si te llega a superar esta tercera línea, bueno, el precio ya está marcando señales más claras de cambio de tendencia. Vamos un poquito más a lo reciente, a lo que sería la superación de esta línea. Tengamos en cuenta una cosa y que no es un detalle menor. Cuando la superación de una línea es a vela completa, es decir, abre y cierra directamente arriba de lo que sería esta línea, vamos a decir básicamente que tenemos una recuperación o una superación de esa línea mucho más certera. Ahora, cuando el precio lo hace a media vela, es decir, una mitad queda debajo de la línea y otra mitad queda arriba, es como una vela más indecisa, si se quiere. Básicamente nos anuncia que esta ruptura no está teniendo demasiada fuerza. Entonces vamos a ir viendo si el precio empieza a marcar una nueva señal desde acá, el precio empieza a tomar dinamismo y empieza a avanzar, empezamos a tener velas más completas arriba de esta línea, lo que ayudaría a confirmar más aún esa ruptura y esa salida. Así que bueno, vamos a ir siguiendo la evolución, pero bueno, vamos a estar atentos. Eso desde el lado de GCDI medida en dólares. La siguiente, Ferrum. De fondo sabemos que estamos y tenemos una gran tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes. En el corto plazo, sobre lo reciente, veníamos siguiendo un poquito esto. Llegó a sus últimos máximos históricos y desde ahí básicamente el precio empezó a formar lo que sería un rango. Este rango, la diferencia de un cuadro lateral es que básicamente mantiene una pendiente alcista. Entonces te mencionaba que esta figura, esta formación se llama corrección continua. ¿Qué ocurrió con esta corrección continua? Básicamente la perforó a la baja. Perforó a la baja la corrección continua, entonces automáticamente el precio nos habilitaba el ancho de la formación previa como objetivo técnico de alcance. Tengamos en cuenta una cosa que no es menor con respecto a los objetivos técnicos, y es que si en el medio se interfiere una zona de soporte o resistencia importante, como en este caso lo fueron los 129 pesos con 50, que son los últimos máximos históricos, tenemos que ver si el precio perfora esa zona y ahí aún más nos habilita el objetivo técnico de alcance. Desde este lado, ¿qué ocurrió? Llegó a los últimos máximos y desde ahí rebotó básicamente. Entonces el objetivo técnico se cumplió en un 50% porque el mismo fue interferido por una zona de soporte más que importante. En definitiva, con los últimos avances terminé marcando un nuevo cuadro lateral. Lamentablemente Ferrum se pinchó bastante luego de haber marcado sus últimos máximos históricos y ahora básicamente está fluctuando entre los 129 pesos y los 168 pesos. A día de hoy nos encontramos en una zona media, ni fu ni fa desde este lado. Puede arrancar un nuevo envión alcista hasta esta zona y ahí va a definir la película si logra superarlo o no, pero hasta que eso no ocurra estamos fluctuando de banda en banda dentro de este nuevo cuadro lateral que iremos siguiendo. Si vemos el gráfico en dólares, básicamente va a acompañar esta misma curva y evolución que veíamos en pesos, ¿no? Desde este lado tenemos un amplio canal alcista sin lugar a dudas y que básicamente se dirige hacia los últimos máximos históricos, al cual todavía tenemos gran porcentaje de suba. Dentro de ese canal, al ser amplio, nosotros tenemos movimientos internos. En este caso tenemos un subcanal, si se quiere, de este lado y que va avanzando poco a poco. Esta es una zona de resistencia doble porque se juntan
no solo el techo del canal de corto plazo, sino el de largo plazo, entonces ahí tenemos que estar atentos. Y desde este lado, lo ideal, esta zona de soporte tenemos que irla monitoreando en el corto plazo, porque si la perfora, bueno, tenemos una gran baja hasta la banda inferior del canal. Pero bueno, por ahora el precio viene con bastante pendiente alcista, así que eso no nos está mostrando el gráfico. Para que agarre más dinamismo, lo ideal sería que supere esta zona de acá y despeja mucho más el camino de cara hacia los últimos máximos históricos. Pero bueno, es una empresa que va a su paso, que va a su ritmo, también por lo que se dedica. Eso es del lado de Ferro. La siguiente es Ledesma. De fondo también tenemos un gran canal alcista. En lo reciente, en el corto plazo, veníamos siguiendo un poquito esto. Llegó a sus últimos máximos históricos y básicamente empezó un movimiento correctivo. Cuando estamos en un movimiento correctivo, nosotros quedamos a la espera de que el precio se encuentre en una determinada zona de soporte. En este caso fue básicamente el 61.8 de Fibonacci, un nivel de retroceso importante, un nivel de pauta de reversión. Desde ahí arrancó un gran impulso alcista en el corto plazo, llegando a superar lo que sería esta línea de tendencia de baja que teníamos, marcándonos una reversión. Lo que tiene que terminar de despejar LED básicamente para poder continuar es esta zona ahora de resistencia, que coincide exactamente en los 1163 pesos con 50. Tengamos en cuenta una cosa también, veamos acá la señal clara que nos daba un poquito el RSI al llegar a una zona de sobreventa. De ahí hemos tenido un gran avance, que es el que te estaba mencionando, y rápidamente hemos llegado a una zona de sobrecompra. Entonces en el corto plazo, y más si estamos en una zona de resistencia, no debería de sorprendernos para nada que el precio empiece a aflojar un poquito, o por lo menos se quede un poquito en pausa lateral desde ese lado. Tarde o temprano eso va a tener que hacer el precio. Si sigue manteniendo esta pendiente vertical, tarde o temprano va a tener que retroceder a este nivel por lo menos. Es insostenible que siga manteniendo esa pendiente alcista. Acordate que el mercado es impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Así que bueno, eso es del lado del LED. Quédate atento en el corto plazo, y ahí en esa pausa también estate atento por si te querés sumar a este nuevo movimiento alcista, teniendo en cuenta que tenés un poquito de recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Así que bueno, eso desde el lado de Ledesma. Un poquito más de volumen también tiene que aparecer. No está tan bueno que el precio esté subiendo y el volumen esté cayendo. Eso no es una buena señal, también es una divergencia. Así que bueno, eso lo iremos siguiendo también en el próximo video. Así que no olvides suscribirte acá abajo si no te lo querés perder. Ahora, si la vemos en dólares, tenemos también un gran avance, una gran evolución en un amplio canal alcista de fondo. En el corto plazo veníamos siguiendo un poquito esto, una primera línea bajista que ya la había superado. Aparece la segunda línea bajista que la marqué recién nomás en base a lo último, y básicamente también la está superando, así que el precio está agarrando lo que sería dinamismo de suba sobre lo reciente en el último movimiento cortito. Un poquito lo mismo que te decía en el gráfico en pesos, tuvimos un lindo avance desde este lado. Entonces el RSI llegó a niveles relativamente altos, entonces no debería sorprendernos este descanso natural que te estoy comentando, sobre todo si estamos también ante una zona de resistencia. Así que bueno, eso es del lado del LED. Estamos en plena tendencia alcista, tenemos recorrido de cara a máximos históricos, así que bueno, que siga para adelante nomás y prestamos atención al corto plazo. La siguiente es nada más y nada menos que Carbuclor. De fondo, desde que marcó sus últimos máximos históricos allá por el gran rally alcista que tuvimos, mira un poquito esto que te comentaba recién nomás en LED. Cuando el movimiento es vertical es insostenible que eso se siga manteniendo en el largo plazo o a lo largo del tiempo. Entonces tarde o temprano el precio tiende a retroceder y ajustar bastante. ¿Qué ocurrió con Carbuclor? Bueno, llegó a sus últimos máximos y desde ahí básicamente el precio se ha quedado estancada. Básicamente desde el 2 de febrero de este año no ha hecho más que lateralizar básicamente Carbuclor. Estamos en el corto plazo en la franja inferior extrema de esta zona de soporte, así que bueno, son precios interesantes de ese lado esperando un rebote, pero ten en cuenta que ese rebote puede tardar bastante y al mismo tiempo ese rebote va a costar mucho porque tiene muchas zonas de resistencia que va a tener que superar. Estamos hablando de la media de 21, estamos hablando de esta línea bajista en color rojo, estamos hablando de la media de 200, estamos hablando de esta línea en color amarillo. Entonces tiene que despejar toda esta zona básicamente para ir recién a habilitarte esta franja superior de este cuadro lateral. Así que bueno, por el momento desde el lado de Carbuclor estamos ante esa zona de soporte consolidando ahí. Obviamente de más está decirlo que no tiene que perderla para no habilitarnos una baja mayor y por ahora está lateralizando sin grandes avances. Si la vemos en dólares sabemos que tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos, mismo caso en general. El gráfico en dólares en vez de quedarse un poquito lateral terminó formando lo que sería una cuña bajista, una cuña bajista de potencial resolución alcista. Dentro de esta figura básicamente estás bajando, estás en una pendiente bajista fluctuando dentro de ambos catetos, el superior y el inferior, hasta que no ejecute esta cuña, hasta que no básicamente te supera esta línea en color amarillo. Esto no va a cambiar de pendiente, no va a cambiar su tendencia. Así que bueno, eso desde el lado de Carbuclor en dólares. En el corto plazo que venimos siguiendo un poquito y bueno, que el precio se consolide por ahí en una zona de soporte. Si el precio deja de caer y se empieza a consolidar y sigue avanzando con esa pendiente, tarde o temprano
compra no va a ejecutar lo que sería esa cuña en algún momento. Entonces eso es lo que vamos siguiendo en la interna dentro de la figura, pero todavía quedamos a la espera de eso, así que eso es del lado de Carbuclor en dólares. La siguiente es inversor a juramento, un poquito lo mismo que veíamos en Carbuclor, gran curva alcista, máximos históricos y desde ahí básicamente el precio se quedó estancado en lo que sería un cuadro lateral que nosotros venimos siguiendo. Hoy nos encontramos también al mismo tiempo en la franja inferior. Desde el lado de, por ejemplo, inversor a juramento, vemos que las zonas de resistencias están un poquito más separadas entre sí, es decir, tenemos esta línea bajista junto a la media de 21 que en el corto plazo está haciendo el intento de superarlo, hasta que se encuentre con la siguiente resistencia importante, que es la media 200 y esta línea de baja. Tenemos todavía un espacio de suba al cual el precio puede tomar un poquito de aire, puede recoger fuerzas y apuntar con todo hacia esa zona, pero bueno, en definitiva, de fondo tenemos ese cuadro lateral. Buena señal que esté recuperando y superando esta línea de pendiente de baja principal en el corto plazo, y de ahí veremos si se anima a ir escalando. El RSI está mostrando señales claras básicamente de una positiva recuperación, así que eso es del lado de inversor a juramento, la vamos a ir siguiendo. Si vemos el gráfico en dólares, vamos a observar que la suba reciente la venía realizando en escalones. Teníamos el primer escalón de suba, una pausa, el segundo escalón de suba y una pausa que la había extendido bastante sobre lo reciente y la sigue extendiendo. De hecho, en el corto plazo había superado sus líneas de tendencia bajistas básicamente, pero no ha avanzado mucho más desde ahí. Se quedó también en un ranguito lateral básicamente desde este lado, así que no está definiendo para ningún lado. Por lo menos dejó de caer, es lo importante. Veremos si empieza a mostrar señales de recuperación, que venga a buscar la media 200, que venga a liberar esta zona también de resistencia, así que eso es del lado de inversor a juramento en dólares y despeja este camino. Tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Obviamente despejar esto no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, y más sobre todo en el periodo de las galponeras en las cuales están bastante pausadas y tranquilas por el momento, así que bueno, veremos cómo sigue. Y la última, tenemos a Habana básicamente, máximos históricos, cuña bajista, resolución alcista que la terminó definiendo, pero luego se quedó en un gran rango lateral, en un cuadro lateral. Por ahora no define para ningún lado. Estamos observando ahí en el corto plazo sobre lo reciente que está armando otra cuña, otra mini cuña bajista también de potencial resolución alcista dentro de la formación del cuadro lateral anterior, así que bueno, si la define al alza tranquilamente nos habilita la búsqueda de esta zona de acá, que sería el extremo superior de este cuadro lateral que obviamente actuó de resistencia, y hasta que no te lo supere no despeje el camino hacia la búsqueda de los últimos máximos históricos. Así que bueno, eso desde el lado de Habana la vamos a ir siguiendo por supuesto, y si vemos el gráfico en dólares no vamos a ver algo muy distinto desde este lado. También tenemos esa misma cuña sobre lo reciente en el corto plazo. Desde este lado si la supera tiene como el camino un poquito más despejado, porque en este gráfico no tenemos el rango lateral previo y al mismo tiempo tenemos un lindo brazo de continuación básicamente. Bueno, ahí lo exageré un poquito, ahí aproximadamente. Entonces eso desde el lado de Habana, veremos si empieza a mostrar señales de cambio en el corto plazo. Familia del canal, muchas gracias por haber visto este video. No te pierdas el último video en el canal, nos vemos el día de mañana. Chau chau, que estés muy bien.